Bueno, bienvenidos a un episodio más de Descubriendo Bitcoin. Estamos en nuestro cuarto episodio y hoy tenemos con nosotros a Diego Villeda, un empresario guatemalteco que ya descubrió Bitcoin y vamos a conocer un poco aquí de su historia. Bienvenido, Diego. Nítido, gracias. Gracias, Juan, y gracias, Osmo, por tenerme aquí también. Excelente, mano. Mira, sí, pues tal vez para de dónde te conozco yo, Diego, uno, participaste en un programa de radio de Bitcoin, que es el primer programa de radio de Bitcoin de Guatemala, quizás de Latinoamérica, ¿no? ¿No han investigado ustedes si hay más? Sí, hemos investigado y sí de Latinoamérica, definitivamente en Estados Unidos hay algunos, Ya. ¿verdad? Pero casi que frecuencias AM. Sí, pues. No. Entonces, realmente sí, con mis amigos César y Mario, pues ellos tienen el programa y me invitan a participar ahí. Buenísimo. Y además sos cliente de Osmo y me encantaría que platiquemos un poquito de eso, pero bueno, contanos entonces quién es Diego Villeda y cómo fue que descubriste Bitcoin. Bueno, yo, como bien dijiste, soy un empresario guatemalteco, soy el CEO de una empresa que es Motoshop BRC, ¿verdad? Es una empresa familiar donde pues lo que vendemos es motos, repuestos, accesorios y servicios, básicamente una empresa de retail en el mundo. Y yo escuché la primera vez de Bitcoin hace tal vez 10, 11 años en la universidad, seguramente. Ahí fue como, yo estudié en la Universidad Francisco Marroquín, estudié ingeniería empresarial, entonces siempre era como bien tecnológica la carrera, ¿verdad? Sí. Pero al mismo tiempo participábamos en algunos experimentos de economía y ahí en algún momento ofrecieron pagar por Bitcoin los experimentos en los que uno participaba o en Fiat. Y yo obviamente me fui por el camino de Fiat en ese momento, muy arrepentido de esa decisión, pero de todos modos ahí fue donde empecé a conocer del tema. Fui a Boston a pasar un curso de verano en la Universidad de Babson en el 2011. Yeah. Ahí estudié, escuché otro poco, un amigo de Brasil que ya estaba en el tema. Pero se me hacía muy complicado, muy complicado poder entrar desde Guatemala, digamos, tener que abrir una cuenta en otro lado o ver la manera en que se podía hacer. Los puentes eran muy pocos, ¿verdad? Y no fue hasta el 2020 donde mi amigo César justo me invitó a participar en un webinar que él hizo y ahí él daba 50 quetzales en Bitcoin. Y me recuerdo que fue justo despuesito de que empezó la pandemia, como en mayo. Mira, no tenía nada más que hacer, ¿verdad? Realmente, digamos, nuestras ventas se habían ido muy abajo y digamos, yo dije, esta es una buena forma de distraerme en algo más que no sea juegos, y yo lo relacionaba mucho con videojuegos, donde yo tenía que pagar por jugar, ¿verdad? Y entonces yo dije, mejor miro si hago algo productivo con mi dinero, pues, ¿verdad? Y ahí fue donde entré. Y 2 semanas después empecé como le dicen, en el rabbit hole, ¿verdad? Ya entré y empecé a investigar de un montón de cosas. Ese fue el inicio. Y, a ver, vos fuiste a la Marro, entonces asumo que tenías pues ya algún tipo de formación así libertaria, al menos desde el punto de vista económico. Sí. ¿Eso te hizo desde el principio cuando te metiste al rabbit hole de Bitcoin o cuando empezaste a investigar? ¿Rápido agarraste eso como que esa parte de Bitcoin o no fue tanto por ahí? Fíjate que no fue lo principal. Obviamente, digamos que yo tenía esa base libertaria, como bien lo decís, pero no fue lo primero. Lo primero que me llamó la atención fue la tecnología. Ok. Eso fue lo primero que me llamó la atención y donde yo digo que rápido me aparté del camino de Bitcoin y empecé con un montón de criptomonedas porque definitivamente esa fue la primera, como mi primera iteración, diría yo, donde quería saber de todo y encontrar de todo, ¿verdad? Y fui dueño de todo, ¿verdad? De todo en cuanto a criptomonedas, ¿verdad? Pero después, obviamente, fui reduciendo ahí mi exposición a otros activos conforme fui entendiendo cuáles son los principios libertarios de Bitcoin. Claro. O sea que tal vez no fue lo primero que me llamó la atención, pero sí fue lo que después me redujo a pues concentrar una mayor parte de mi portafolio en eso, sí. Totalmente. Sí, yo creo que hay de todo tipo de historias. Hay gente que entra por el precio, hay gente que entra por la parte de curiosidad tecnológica, que es bien interesante. Hay gente que entra por los principios de una vez, pero eventualmente todos paramos con lo mismo, ¿verdad? Cuando le vamos a entender. Mira, y
una pregunta que le hago a todos es ¿cuánto esfuerzo haces por educar a otras personas de Bitcoin? Bueno, tienen lo de la radio, que seguramente ese es el objetivo, pero en tu día a día, cuando hablas por personas, es algo que intentas hacer, ¿no? Sí, definitivamente. Mira, lo de la radio definitivamente pues me ha puesto ahí en cierta exposición con gente conocida. Yo pues estoy también en la asociación de franquicias, en la asociación de importadores de motos, entonces estoy en algunas cámaras donde mucha gente se ha acercado a mí y es a mí a quien me pregunta, igual familiares pues, ¿verdad? Sí. Pero definitivamente yo diría que el mayor esfuerzo es pues poder junto con Mario y con César pues dedicarle esa hora de la semana a crear contenido pues, ¿verdad? Sí. Porque digamos recientemente llegamos al programa número 100 y sabrás que pues, ¿verdad? Crear contenido solo de Bitcoin por más de 2 años pues, ¿verdad? Requiere un esfuerzo, entonces yo diría que ese es el mayor esfuerzo, sí. Buenísimo. ¿Cuáles son los argumentos que te gusta utilizar o cuáles son las principales razones por las que crees que las personas deberían realmente meterse a Bitcoin? Mira, una de las primeras objeciones que siempre me dicen, ¿verdad? Pero es que no es tangible. Ajá. ¿Verdad? Ese es uno de los que siempre me encuentro cuando hablo con las distintas personas, ¿verdad? Y yo creo que también hay alguna brecha generacional ahí con eso. Sí. Pero esa es una... Y yo siempre digo, hey, pero realmente ya casi nada es tangible. Ajá. ¿Verdad? O sea, el dinero que está en el banco ya casi no es tangible, cada vez usamos menos efectivo, incluso la tarjeta cada vez ya ni siquiera física. Claro. ¿Verdad? Entonces, realmente... Al final el dinero ya es información. Desde hace años, pues, se ha venido convirtiendo cada vez en más digital, ¿verdad? Sí, cuando empecé en el mundo también de criptomonedas, también estaba empezando el tema del metaverso. Sí. ¿Verdad? O sea, real estate digital. Ajá. Prácticamente. Entonces, creo que eso rompe varios paradigmas, ¿verdad? Entender que ya nos movimos hacia una época digital totalmente. Ya. Y entonces, eso es una de las cosas por las cuales la gente te dice como que no les da confianza. Sí, esa es una de las principales objeciones, diría yo. Ya. ¿Y cuáles son las razones por las que vos crees que alguien debería de ponerle atención a Bitcoin o de empezar a comprar Bitcoin? Definitivamente el principio libertario ahora lo pongo como número 1, ¿verdad? Porque la impresión de dinero que han hecho los diferentes gobiernos alrededor del mundo... desde la pandemia especialmente, pero desde siempre. Desde siempre, ajá. Creo que ha sido descontrolada, ¿verdad? Yo no sé si estamos ya en un 60% de la emisión monetaria que se ha hecho en los últimos 4 o 5 años, claro. Pues, ¿verdad? Entonces, cuando uno pone eso en contexto y la inflación que eso puede traer, yo creo que la principal razón que yo le digo a la gente es saber cómo protegen su valor monetario, pues el valor de sus activos de alguna forma, y esa es una de las principales. Sí. Miramos y ustedes en la empresa, pues tomaron la decisión de invertir parte del patrimonio de la empresa en Bitcoin, de empezar a hacer eso, ¿verdad? Me contabas el otro día. ¿Me puedes contar un poquito de cuál es el patrón ahí de pensamiento o la lógica que los lleva a tomar esa decisión? Pues yo diría que no fue digamos, un camino sencillo, ¿verdad? Porque pues esas son decisiones que tienen que ser consensuadas entre los diferentes accionistas, entre la parte financiera de la empresa. Y además qué exposición uno puede darse, pues yo diría tal vez no el lujo, pero incluso la necesidad de tener, ¿verdad? Porque pues uno al final de esta forma está resguardándose ante la inflación. Ajá. Entonces yo pensaría que fue un camino un poquito largo y fue algo que consensuamos durante, yo diría tal vez unos 8 meses, 9 meses que estuvimos hablando al respecto. Pero fue la decisión de tener pues una parte de la tesorería en Bitcoin y pues lo hicimos con Osmo, realmente. ¿Y cuál dirías vos que fue al final el argumento que ganó en la junta directiva o qué fue lo que convenció, digamos, a las diferentes personas que tuvieron que tomar esa decisión? Lo principal es lo líquido que es. Ok. ¿Verdad? Porque digamos que cuando uno está hablando de una inversión y de una inversión de la tesorería de una empresa, tener qué tan cerca tiene uno esos activos otra vez para poder cubrir una emergencia. Claro. Ya vimos cosas imprevistas como el tema de la pandemia.
temas de rentas, momentos de baja, ¿verdad? Bajas ventas, etcétera, o inversiones en capital que uno necesite hacer. ¿Qué tan cerca tengo yo de esos activos? Y realmente hoy incluso inversiones, por ejemplo, en un banco o en la bolsa, pues tardan varios días, Sí, ¿verdad? pues. Aquí estamos hablando de tenerlo pues lo más cerca posible Claro. a una tasa de rendimiento pues interesante, muy muy interesante, aunque sea en el peor de los casos, ¿verdad? Yo creo que Sí. y de todos modos siempre lo pensamos como un porcentaje que pudiéramos tener a largo plazo. Sí, pues. Y digamos, sí, pues entonces realmente la preocupación de la fluctuación del precio en el día a día no es algo, es algo que entienden y que saben que igual es una cuestión a largo plazo y... Sí, decidimos que bueno, que iba a ser una cuestión a largo plazo, que siempre se iba a estar monitoreando y a su vez que ante cualquier fluctuación, si nosotros necesitábamos disponer de esos recursos, el recurso estaba a un par de clics de distancia, diría De yo. venderlo, de liquidarlo, ¿verdad? Sí. Sí, eso yo creo que es súper importante y muy pocas personas le dan el valor que tiene y tener razón que en el mundo empresarial tal vez es más importante, ¿verdad? Porque Sí. ahí la necesidad de fondos puede ser inmediata si no pone en riesgo tu empresa y hay muy pocos activos que puedas liquidar tan rápido, ¿verdad? O sea, Sí, si tienes una propiedad o si sos dueño de tu edificio o de lo que sea, uy, eso no liquidas por nada, vamos. sí, exactamente. Uno dice, bueno, tengo un pedazo de tierra o un edificio Ajá, y ahí está, o está en el banco, pero aquí hemos visto bancos desaparecer sí, de la noche a la correcto. mañana. Sí, o estás en un plazo y te faltan 3 meses y no lo quieres liquidar antes porque igual La una penalización se penalización, come lo ajá, que se come gané. exacto. Entonces, Y bancos que desaparecen, vamos, eso es importantísimo porque uno pensaría que la forma de menos riesgo, muchas personas tienen esa idea, pues es tener la ujú. plata en el banco. Y ahí hay 100 sucursales donde yo los puedo sacar en cualquier momento y eso no es cierto, Y eso no ¿verdad? es cierto. Ah, Sí, hoy en día, incluso para hacer las transferencias electrónicas, hablábamos el otro día que hay hasta montos, ¿verdad? así es, Y montos límites y realmente en Bitcoin no es así. totalmente vos. ¿Qué es lo que a vos te emociona más de Bitcoin ahorita viendo hacia el futuro vos? Pues viendo hacia el futuro, yo creo que es ver cómo se desarrolla o cómo lo implementan ya algunas empresas em, en su tesorería. Tal vez más allá de los ETFs, que fue un tema fuerte este año, Ajá, yo diría ver cómo muchas de las empresas se van convenciendo en que ese es el camino, pues, ¿verdad? De tener su tesorería parte en Bitcoin como un resguardo de valor. Ya hemos visto varias que así lo tienen, e incluso algunas locales, ¿verdad? Em, pero yo creo que esa es la parte que más me llama la atención, ver cómo se desarrolla eso, más allá de, digamos, como sistema de pagos, claro. que sabemos que tiene sus limitantes, eh, pero que ha funcionado muy bien. Yo creo que esa sería la principal. ¿Y qué le dirías entonces en torno a eso a otros empresarios, digamos, que tal vez ni siquiera han considerado esto? Otros que a lo mejor pues ya tienen un poquito de Bitcoin para ellos, pero ni siquiera han pensado que en la empresa podrían tener. ¿Qué consejo les darías vos ya con tu experiencia, digamos? ¿Cómo empezar a evaluar eso? ¿O cuáles son algunas de las cosas que deberían de tener en mente? Yo creo que una de las cosas es asesorarse bien tanto contable como legalmente, ¿verdad? Yo creo que tener esos argumentos en la mano Sí, es importante. Em, Después compararlo con otros activos, hacer ese ejercicio de compararlo con otros activos creo que fue bastante valioso en nuestro caso. Y, y tercero, pues que a veces cuando uno piensa qué cantidad voy a alocar ujú, a cierto activo, pues uno piensa en tal vez en cantidades grandes o en porcentajes grandes cuando puede ser 1%, claro. Puedes ¿verdad? empezar con una cantidad pequeña, ¿va? El único valor que no es aceptable es 0%, ¿va? Correcto, salir de cero creo que es lo más importante. Ajá, Creo que es algo que está al alcance de cualquier empresa, sin importar el tamaño, salir del 0% de claro. exposición a Bitcoin y entenderlo. Yo creo que la mejor forma en que yo pude entender Bitcoin nunca fue leyendo, porque también hay mucha desinformación, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, nunca fue leyendo, escuchando videos o algo así, sino fue teniendo la exposición yo a Bitcoin. Claro.
¿verdad? Y yo vendiendo y comprando y equivocándome a veces en momentos y todo, pero una vez entendí el comportamiento, pues ya fue bastante fácil, pero no hay nada como salir de cero. Sí, totalmente. Vos, tanto individualmente, ¿verdad? Tenés que empezar con eso. Ahí hay menos excusa todavía porque ahí la decisión es tuya. Puedes, como dijiste, puedes empezar con cualquier cantidad, ¿verdad? O sea, ahí no hay monto mínimo. Con Osmo siempre decimos que puedes empezar con $1, pues. Sí. Y no hay como esa experiencia de tenerlo, ver cómo funciona, perderle ese miedo, ¿verdad? Porque mucho es como el desconocimiento y la mala información que te han dado, que tenés una idea que es algo totalmente diferente, ¿verdad? No, buenísimo. ¿Y qué se viene para Motoshop BRC entonces en cuanto a Bitcoin? Ahí hemos platicado algunas cosas, pero contanos un poquito de qué más se puede hacer, crees vos, con la empresa. Pues algo que hemos estado siempre ahí cocinando es el tema de aceptar Bitcoin como forma de pago. Ajá. Definitivamente nosotros tenemos más de 70 sucursales a nivel país, entonces eso lo vuelve un tema un poco más complejo de que si solo fuera una, pero definitivamente queremos ser los primeros en el sector de hacerlo. Entonces, ¿este año crees que lo logran? Yo pensaría que sí. Yo quisiera ser la primera empresa que acepta el pago de Bitcoin por una moto. Buenísimo, sí. Sí, quizás nunca se ha hecho una transacción así en Guate de comprar un vehículo con Bitcoin, ¿verdad? Sí. Sería la primera, de seguro. Sí, y es otra forma, digamos, pues de alguien de aprovechar la economía circular que Bitcoin provee y en nuestro caso, pues de acumular, ¿verdad? De alguna forma. Si bien hay costos asociados con todos nuestros productos, por lo mismo de ser una empresa de retail, siempre pues hay una ganancia ahí que la podemos decidir o acumular o vender si necesitamos, pues, ¿verdad? Cubrirlo ahí. Entonces yo creo que de esa forma es bastante interesante lo que podemos llegar a hacer de ese punto. Yo no sé si en algún momento te conté también de cuando pintamos el tuk-tuk de Bitcoin en Pana, ¿no? Ah, no sabía que vos habías estado involucrado, pero sí me acuerdo de eso. Sí, pues sí, porque pasó en varios de los diferentes medios de comunicación de Bitcoin, ¿verdad? Dio la vuelta. Entonces se acercaron conmigo por ser una empresa de motos, las personas que estaban organizando ahí, y me dijeron si nosotros pintábamos. Casualmente, nuestro taller de zona 4 estaba empezando con el taller de pintura. No era algo que nosotros hacíamos, digamos. Y casualmente tenías un bote de pintura anaranjada, ¿vos? No, ese sí. Eso fue lo que más tardó porque definitivamente conseguir ese Pantone fue bien difícil. Qué mate de risa. Y sí le estaban buscando el específico de Bitcoin, no era cualquier naranja. Jalamos el Pantone y empezamos a buscar ese, pero no le pegábamos. Entonces sí hubo un poco de prueba y error ahí hasta que logramos pintarlo. Cuando lo pintamos quedó pues bastante bien, pero digamos no tenían, aparte del color, no tenía nada que reflejara Bitcoin. Entonces hablamos con la agencia de publicidad que se echara el diseño de la B y todo para la parte de la carroza, que es la que cubre el tuk-tuk. Y pues ya después pusimos nuestras marcas atrás así de los que estuvimos involucrados en el proyecto, pero sí fue un proyecto que nos gustó mucho, así como apoyo, pues porque realmente a eso fue un patrocinio que hicimos. Pero... ¿Y le seguiste la pista a ese tuk-tuk? ¿Sabes si ha aceptado Bitcoin? ¿Cómo le habrá ido o no? He ido 2 veces después de que lo pintamos y en las 2 lo he visto, entonces espero que sí sigamos todavía así. Y después como al año me pidieron un repuesto adicional, entonces qué buena onda. Ahí sí espero que siga operando. Parece que también había una lancha ahí de Bitcoin. ¿Esa no la pintaste vos? No, esa sí no. Eso sí no nos dedicamos. Ya ese era otro movimiento. Qué buena onda. Bueno, vos qué gustazo. La verdad, qué bueno que viniste a platicar aquí con nosotros. Ya sabes que es tu casa. Gracias. Ahí vamos a armar otra conversación cuando hayamos avanzado un cachito más con esas cosas en la empresa, de aceptar pagos y eso, porque sería interesantísimo. Cuando le has lanzado a todas las empresas, a ver cómo va eso. Ver cuál fue la aceptación y todo, ¿verdad? Sí. Porque, bueno, yo siempre digo que también
quiere un poco de ganas quererse gastar el Bitcoin, ¿verdad? Sí, Entonces, pero ese es un punto interesante, vamos, porque la gente piensa como que ¿por qué me voy a gastar el Bitcoin? Y sí es cierto, pero hay un concepto de que vos lo podés gastar, pero a la vez lo podés reemplazar, ¿verdad? Claro. Y eso es importante porque estás fomentando esa economía circular y eso al final nos beneficia a todos, ¿verdad? Sí, entonces conviertan su fiat en Bitcoin y cómprense una moto. Eso. Ese sería el punto. Bueno, esas son las palabras para el cierre. Cabal, eso sería. Bueno, las palabras para el cierre, las que yo siempre digo en el programa, es de que todos los caminos llevan a Bitcoin. Eso. Porque esa es al final la realidad cuando uno se pone a ver cómo está el tema de la inflación, cómo está el tema tecnológico y todo. Yo creo que sí, el tema esa político, todo, vamos, sí. Bueno, con eso nos despedimos. Todos los caminos llegan a Bitcoin. Gracias, Diego. Estamos ahí a las órdenes. Gracias, Juan. Platicando. Te agradezco. Hasta la próxima.